Quindi grazie alla professoressa Cortesi. A questo punto ho il piacere di dare la parola a Donna Rosa Freire Perez, che è magistrata al Consejo Generale del Potere Giudiziario, che ci parlerà proprio dell'argomento specifico di cui stiamo parlando, la mediazione penale in Spagna. Siamo ansiosi di sentirla. Buongiorno a tutti, piacere di stare qui a Cagliari con tutti lei. Quindi ringrazio al professor Carlo Piglia e alla professoressa Esther Souto por la sua invitazione. No seguiré hablando en italiano porque no capisco, pienso que meglio che parlo, por eso continuaré en castellano. Gracias. Quiero agradecer también al profesor Filippi y a la profesoresa que me ha precedido su exposición sobre el sistema judicial penal italiano, porque ha sido muy claro y muy explicativo, y además me permite decir que tenemos el mismo contexto normativo y tenemos el mismo panorama. Efectivamente, nuestra Constitución tampoco reconoce ni habla de la mediación, y eso que es pues más moderna que la suya, es de 1978. No tenemos ninguna ley que regule la mediación penal. El sistema judicial penal también se asienta sobre los principios de la justicia retributiva. La pena tiene una función netamente de castigo, de retribución del mal causado. También la Constitución sí que ha introducido un elemento de rehabilitación de la pena al que hay que atender, pero a pesar de todo esto hay una gran insatisfacción por el sistema judicial penal. El profesor ha hablado del fracaso del sistema judicial penal en Italia. No sé, yo prefiero hablar de lo que yo conozco en España que con el término de insatisfacción. Esto es algo real. Sin embargo, nosotros no estamos, afortunadamente, como ya ha expuesto el vicepresidente, en el año cero de la mediación penal. Hemos recorrido un poquito más, y en este sentido quiero concluir mi introducción por las palabras con las que ha concluido la profesora que me ha precedido, diciendo: tenemos los instrumentos, utilicémoslos. Esto es lo que hemos hecho nosotros con un poquito de antelación, a la espera de que, bueno, que las cosas pues cambien, se regulen, para bien, esperemos, en fin. Porque, desde luego, como ya decía el vicepresidente, la mediación penal en España ha tenido en los últimos años un importante protagonismo, y ello ha sido al amparo de múltiples experiencias de mediación penal que han tenido el amparo de administraciones públicas, bien regionales, bien locales, bien de las propias universidades. También han dado, muchas de ellas, sostén a estas experiencias, y que hemos llevado y acometido, sacado adelante muchos jueces, pues basándonos precisamente en otros principios, los principios de la justicia restaurativa, y también echando una mirada a la normativa internacional que teníamos cercana. Y todo ello, como les decía, a pesar de la falta de regulación expresa en esta materia. Y es, por tanto, este contexto material y normativo, estas experiencias las que paso un poco a explicarles. En España, las primeras experiencias de mediación penal propiamente se llevaron a cabo en el ámbito de la justicia penal juvenil, y empezaron allá los años 90, a principios de los años 90. Empezaron en Cataluña a impulso de técnicos de la administración
de justicia de esta comunidad y que a su vez se fueron desarrollando a lo largo de todo el decenio hasta que en el año 2000 se publicó la primera ley que ha regulado, hasta ahora que yo sepa, la única que ha regulado la mediación penal, que es la Ley Penal Juvenil, la Ley Penal del Menor, donde expresamente se contempla y se regula por primera vez en España, como les decía, la posibilidad de acudir a la mediación-reparación. Y lo hace en relación a aquellos delitos que tengan una pena inferior a 5 años de prisión. Bien, pues les puedo decir que según las estadísticas publicadas por la Fiscalía de Menores de Cataluña, que es quizás donde todavía sigue teniendo más auge en el campo de la justicia juvenil estas experiencias, entre otras cosas porque la Administración de Cataluña ha puesto un equipo bastante interesante en número de mediadores al servicio de esta figura de la reparación y de la mediación. Creo que son en total unos 27 mediadores para todo lo que es el ámbito regional de Cataluña. Bien, pues las estadísticas que han publicado recogiendo estas experiencias hablan de que al menos 1/3 de los asuntos que entran en la Fiscalía de Menores en Cataluña se resuelven por esta figura de mediación-reparación, que además tiene el dato interesante que también permite la aplicación del principio de oportunidad. Y es también la primera ley que regula en nuestro derecho este de principio, porque en todo lo demás, como ustedes, como en Italia, rige el principio de obligatoriedad o oficialidad de la acción penal. Por tanto, como ven, es un instrumento realmente efectivo en este campo de la justicia juvenil, porque además se han hecho estudios en los que se permite concluir que hay un bajo nivel de reincidencia en el caso de los menores que han sido o han participado en estos procesos de mediación-reparación, lo cual es realmente útil. Por un lado, como ven, se descarga la Administración de Justicia porque con aplicación del principio de oportunidad 1/3 de estos asuntos pueden concluir sin llegar hasta el final del proceso, y por otra parte hay un beneficio para la comunidad por cuanto que se resocializa o se recupera a los jóvenes infractores. Este es el panorama en el que se empezó en los años 90 y que copiaron inmediatamente, allá por el año 98, se tuvo lugar la primera experiencia piloto de justicia penal en el ámbito de adultos, también propiciada por técnicos de la Administración de Cataluña que lo hacían copiando lo que se estaba haciendo en el campo de la justicia juvenil. Bien, pues vista el éxito de esta primera y modesta experiencia piloto que se llevó a cabo en el 98, la Administración catalana, que tiene recursos por la distribución de competencias que tenemos en el ámbito estatal, tiene competencias en esta materia, apostó por establecer un servicio de mediación penal con carácter estable, es decir, dotándolo de mediadores a tiempo total, y también de unos locales o recursos adecuados para desarrollar lo que era el proceso de mediación. Por tanto, estamos hablando que ya desde el año 2000 hay una administración que apuesta y vincula hasta 6 o 7, oscila entre 7, 8, 9 mediadores que atienden este servicio en el ámbito de los tribunales de Barcelona, pero también con vocación de atender y servir otros juzgados y tribunales de la propia Comunidad de Cataluña. Bien,
pues empezamos a andar, por tanto, en el año 2000 de esta manera. Cada vez fue creciendo más el servicio y ya en el año 2004-2005 se incorporan otras experiencias en otros territorios del Estado español. En el País Vasco también la Administración de Justicia del País Vasco empieza a crear estos servicios y paralelamente también en otros ámbitos donde quizás no existía esta apuesta o este apoyo por parte de la Administración que tiene los recursos propios para dotar a la Administración de Justicia pues con mediadores y con medios materiales, pues se llevaban a cabo con otras administraciones. Administraciones locales han participado en estas experiencias y han dado sostén a estas experiencias. Universidades, por ejemplo, la Universidad Carlos III de Madrid ha sostenido y viene sosteniendo también, dando estos recursos a los juzgados donde están ubicados. En la Universidad de Valladolid, a donde pertenece mi colega Ana Carrascosa, también ha participado, así como otras administraciones, como puede ser la Diputación, creo que era la que había sostenido en el ámbito de Castilla y León, otro ámbito de otra comunidad, pues estas experiencias. Por tanto, a partir de ahí empezó un florecimiento de experiencias allí donde había alguien con inquietudes que era capaz de sacarla adelante. Normalmente, puedo decirles que detrás de estas experiencias siempre había el impulso de un juez que creía en ello. Y de esta manera fuimos extendiendo cómo, desde luego, creo que ha quedado bastante patente esta tarde y con la intervención del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, ha sido gracias al apoyo y al sostén que se ha brindado desde el Consejo a estas experiencias, porque éramos pocos cuando empezamos y realmente, como ha puesto de manifiesto el profesor, incluso se nos miraba quizás un poco, no sé si mal, pero con recelo. ¿Por qué? Porque estábamos atacando supuestamente principios sagrados del proceso penal y, sin embargo, nosotros pudimos decir siempre no, perdón, el Consejo ampara esto que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo nosotros, lo puedes hacer tú también. Y esto, bueno, facilitó mucho las cosas en el ámbito judicial, donde desde luego todavía sigue habiendo, pero había muchos más jueces reacios, jueces, fiscales, en fin, reacios a introducir este sistema, ¿no? Bueno, el apoyo del Consejo no lo voy a volver a... creo que lo ha detallado perfectamente el vicepresidente, pero hay un aspecto que yo creo que también es muy importante y ha contribuido a la difusión, que es la formación de los jueces, tanto la formación continua, donde desde hace ya muchos años y patrocinados por el Servicio de Formación Continua, se vienen impartiendo cursos y talleres sobre justicia restaurativa y sobre mediación penal, y esto, bueno, va creando una cultura de la mediación importante, ¿no?, para después llegar y acometer estas experiencias. Y también tengo que decir, yo en la actualidad yo he empezado estas experiencias como juez de instrucción. En España todavía tenemos esta vieja figura que creo que ustedes han abandonado en el año 88 o 89, más o menos. El juez de instrucción en España es un mix, por decirlo así, entre lo que sería su público ministerio y el juez de garantías. Somos, bueno, todo eso. Yo empecé a conocer la mediación penal en el año 2000 como juez de instrucción y
a partir de ahí, ahora ocupo otra responsabilidad, que es dentro del Consejo, como profesora en la Escuela Judicial, en la formación inicial. Bueno, pues también en la formación inicial nos ocupamos de que nuestros futuros jueces ya entren en la carrera judicial, no como nosotros, como personas, compañeros que estamos aquí, que somos más mayores y lo tuvimos que descubrir a posteriori, pero que sí ellos ya descubran de inicio y sea la propia Escuela Judicial, el centro de formación, el que les introduzca en este método de resolución de conflictos, desde luego también en el ámbito penal. Se lo digo porque he pasado de hacer derivaciones a la mediación, a los servicios de mediación penal, a organizar seminarios específicos cada año y para cada promoción de los futuros jueces que se forman en la Escuela Judicial de Barcelona. Bien, el soporte que da el Consejo también es importante, solo la última mención a que en octubre, o sea, hace un mes, se ha publicado una guía de mediación intrajudicial donde se establecen protocolos de actuación y también se dan modelos para facilitar el trabajo de los jueces, y esta guía, que ha sido elaborada en el seno del propio Consejo, ha sido repartida a todos los jueces de toda la carrera judicial española, y yo creo que esto es también un paso importante, porque no quiero seguir sin puntualizar que yo cuando me refiero de mediación, me refiero a la mediación intrajudicial, porque, bueno, soy juez, y por tanto me refiero a un sistema complementario de la Administración de Justicia. Si fuese alternativo, no sería posible en el ámbito de la mediación penal, tal como yo lo entiendo o yo lo he conocido hasta ahora. Tengo solo un poco, rematando los datos que ha facilitado el vicepresidente, decir que al menos los datos, no sé si los tengo tan actualizados como él, pero en el último ejercicio han participado hasta 175 órganos judiciales, penales, de todo el Estado español en experiencias de mediación penal. Claro, los que venimos de hace unos años, donde éramos 2, 3, 4, nos conocíamos todos, a llegar a estos niveles, pues es realmente fantástico, fantástico cómo ha evolucionado en un sentido realmente rápido y positivo pues esta forma de composición. Son los que derivan, no son solo jueces de instrucción, ni jueces de lo penal o monocráticos, como el colega Antonio, que también, sino también pueden ser salas, tribunales superiores donde se están enjuiciando delitos realmente ya graves, con unas penas superiores a los 5 años de prisión y, por tanto, bueno, pues tribunales compuestos por 3 hasta 3 magistrados. También han participado y han empezado a participar en estas experiencias. No me puedo... tengo que volver a incidir sobre el altísimo grado de acuerdos que hay en la mediación penal. Facilitado Fernando de Rosa. Es curioso cuando analizas el índice de acuerdos en las otras jurisdicciones, la familiar, que realmente tiene mucha solera ya, ¿no? Incluso quizás más que la mediación penal, porque empezaron antes, ¿no? Y es como un terreno, se discute menos cedencia de la mediación, pues es menor que en el ámbito de la mediación penal. Yo tenía el 77,15%, yo creo que en todo caso es muy similar a lo que aquí se ha dicho. Es un índice altísimo de acuerdos, y esto también efectivamente nos da idea y nos indica que, bueno, que es un buen recurso porque genera satisfacción. Les quería hacer una referencia a la tipología de los delitos que se derivan según las estadísticas que se publican por el propio Consejo General del Poder Judicial. El mayor tipo de delitos que se deriva tienen que ver con la integridad física, con las lesiones, en su diverso grado, ¿no? Por decirlo así. Le siguen los delitos contra la propiedad.
entendiendo como tales también los robos violentos, no solo los pequeños hurtos, sino robos violentos. Luego, si puedo, me gustaría comentarles mi experiencia a este respecto. Es un ámbito muy importante también el de los delitos contra lo que le llamamos nosotros las relaciones familiares, todo lo que tiene que ver pues con los impagos de pensiones, que en España es un reato, un delito, no sé si aquí en Italia también, y también los incumplimientos del derecho de visitas, en fin, todas estas cuestiones que implican a la pareja, ¿no? Y el cumplimiento de su separación, e injurias, coacciones, en fin, hay un amplio abanico porque es evidente que como no hay regulación, no tenemos ningún catálogo cerrado de delitos a derivar. En todo caso, todos los informes que siempre que nos han pedido hemos hecho muy gustosamente al Ministerio de Justicia sobre nuestra opinión o consideración acerca de si tiene que haber un catálogo tasado de delitos que se deben derivar, siempre hemos sido totalmente contrarios. Creemos que es importante que el juez, los mediadores, tengan la capacidad de calibrar en cada caso concreto la oportunidad del recurso a esta medida. Bien, bueno, era un poco para que viesen un poco el panorama, ¿no?, de lo que se está haciendo en España, pero no puedo sustraerme de leerles también aquí un poco una encuesta de satisfacción que se hizo en su momento hace unos años en Cataluña con los usuarios que habían acudido al servicio de mediación penal. Y claro, es que cambia totalmente la mirada del ciudadano sobre la justicia penal. Esta insatisfacción que compartimos en general en España, en Italia, sobre cómo funciona nuestro sistema de justicia, es que cambia totalmente. Miren, a ver si lo encuentro por aquí, un momentito, aquí está. Mire, les preguntaban a estos ciudadanos si había mejorado su visión de la justicia y un 98% respondió que sí, y respondió además que en un índice muy alto, primero, que el proceso había respondido a sus expectativas iniciales, lo cual tiene mucho que ver con la información previa, que es muy importante, ¿no? Las sesiones informativas que se hacen, que se adecúen a lo que después sucede, ¿no?, para que no se frustren estas expectativas. Además, les había ayudado a comprender mejor el comportamiento de la otra parte, les había ayudado a comprender mejor los motivos del conflicto, les había ayudado a conocer mejor el funcionamiento del sistema, del procedimiento penal y, bueno, estaban realmente satisfechos hasta el punto que, en otra de las preguntas que se le hacía, manifestaban que el 98% de los participantes en el proceso de mediación volvería a participar en un proceso de este tipo, lo recomendarían a otras personas conocidas suyas y, bueno, el 87,7% declaraba sentirse satisfecho o muy satisfecho con la experiencia. Por tanto, estamos viendo que hay otra respuesta y otra mirada, ¿no?, sobre lo que es el procedimiento penal. No voy a incidirles mucho sobre lo que es la mediación penal y conceptualmente, y tampoco en España, porque creo que la profesora Esther Souto ya se lo habrá explicado, bueno, mucho. En todo caso, que sepan que hay los tres pilares o las tres características. Si no es así, Esther, ¿me lo puedes decir, que hago un breve? No, en absoluto, en absoluto. Desde luego, la figura central del proceso de mediación es un mediador formado, con conocimientos adecuados en la materia y que sea imparcial e independiente de los actores formales del proceso. Esto es una regla de oro, por tanto, no cabe
como, ya no sé quién decía dentro de esta mesa, eso que dicen muchos compañeros míos, yo soy juez, yo ya medio, no puedes mediar tú como juez, no es lo mismo. Primero eres una figura de autoridad, la libertad no sería la misma, pero aparte no tenemos conocimientos suficientes para hacerlo. Por tanto, un mediador, un tercero, que con conocimientos adecuados se posicione, ¿para qué? Para generar un contexto de diálogo, de calma emocional que permita a las partes, víctima e infractor, hablar y buscar fórmulas de reparación sobre el conflicto que llamamos delito que les ha unido en un momento dado, en un momento puntual, ¿no? Bien, y por tanto este es el objetivo, digamos, ¿no? El objetivo es la búsqueda de un acuerdo de reparación de la víctima, sea del tipo que sea material, que puede ser material, lo es en muchas ocasiones, pero también puede ser simbólico, en cuanto que muchas veces la víctima lo que necesita son explicaciones y disculpas, y con esto se siente ya reparada. O también, y ha habido otros casos, en que la reparación se hace por vía prestacional, es decir, el propio infractor se compromete y efectúa una actividad en favor de la víctima, o a veces ni siquiera en favor. Fíjese que le digo, recuerdo un caso en que la víctima pidió y el infractor aceptó que donase sangre. La víctima no quería nada para ella, pero quería algo en beneficio de la comunidad. Bien, el infractor lo aceptó, pues esto fue una fórmula de reparación. Y todo esto, desde luego, parte de la base de la consideración, en primer lugar, de que la víctima es una persona que tiene capacidad para comprender, que no justificar, las razones que le puedan dar sobre lo que ocurrió por parte del infractor, y también la consideración de que el infractor es un individuo que tiene capacidad para responsabilizarse de sus actos y que puede mejorar. Si no partimos de esto, yo creo que no creemos en la mediación. Es una mediación voluntaria, es evidente, siempre se firma al inicio del proceso lo que se llama el consentimiento informado, queda por escrito y firmado, y es pública, debe de ser pública, debe tener el sostén de debe ser un recurso público. ¿Por qué? Porque está en juego el principio de igualdad. Y, por tanto, esto no significa que sea gratuita para las personas que lo realizan, aunque en muchos casos, en todas estas experiencias que le digo que hay en España, es gratuita porque hay muchos mediadores que hacen su trabajo de forma voluntaria, precisamente aportando su grano de arena en estos momentos incipientes también para nosotros de poner en marcha la mediación penal, pero lo suyo es que la Administración sostenga este recurso. Hay que tener siempre en cuenta que la mediación ahorra tiempos y, por tanto, hay un principio de economía procesal claro. Antes no le dije, cuando les hablaba de los datos, que los plazos medios de los procesos de mediación van entre 1 y 2 meses y excepcionalmente pueden llegar hasta 3 meses, con lo cual son unos plazos realmente razonables. Por tanto, se evitan dilaciones indebidas, se produce un efecto de economía procesal y, lo que es también mejor y a largo plazo, se produce un cambio de mentalidad, un cambio cultural, de forma que también las personas que participan en el proceso se llevan con ellos una fórmula de resolución de conflictos a través del diálogo, y esto lo pueden poner en ejercicio, pues, en su vida diaria. Por tanto, se fomenta la convivencia y la paz social, ¿no? Se produce también un efecto de economía de medios personales y materiales de la Administración de Justicia. Quiere decir con esto que la inversión que pueda hacer una administración en este recurso les va a revertir en
un ahorro en otros aspectos. Por tanto, yo creo que es un buen recurso. La confidencialidad, por supuesto, está absolutamente garantizada y que se plasma en la prohibición de que el mediador pueda ser llamado al proceso penal como testigo o como perito. Normalmente, muy brevemente, les voy a decir cómo son los protocolos de mediación penal. El inicio del proceso normalmente se hace por derivación de los jueces. Según las estadísticas que se publican, el 80% de los procesos de mediación penal son derivados por los propios jueces. También los puede derivar el fiscal, el abogado, los equipos de atención a la víctima, la policía, pero en estos casos, una vez que llega de esta manera al servicio de mediación penal una solicitud de iniciar un proceso, debe de ese servicio pedir autorización al juez competente, al juez que está conociendo de la causa. A continuación, el propio mediador, los propios mediadores el servicio de mediación hace lo que es la asignación de mediadores. Puede ser un mediador individual, pero también puede ser una comediación. Y para esto es importante, pues, de alguna manera estudiar el caso, ¿no?, para ver la dificultad o la complejidad del mismo. A veces es importante que haya una comediación, por cuanto que los mediadores pueden tener, como saben, supongo que aquí también, una procedencia, un origen en el campo de la psicología o de la educación social, en fin, en el ámbito más social, y otras veces se necesita, pues, a lo mejor un mediador que sea, pues, abogado de formación. Por tanto, esta comediación a veces puede ser muy útil, ¿de acuerdo? Se asigna los mediadores y se pasa a la sesión informativa. Esta sesión informativa se empieza siempre por el imputado. ¿Por qué? Porque si el imputado no tiene ningún interés, no tiene nada que ofrecer a la víctima, no se generan falsas expectativas a la víctima. Esta sesión informativa normalmente se hace con la presencia del abogado del imputado, si lo tiene. No hay ningún problema. Es después, en la fase posterior, una vez que oído o informado el imputado, informada la víctima con su abogado, si también tiene, en el proceso, el mediador valora la viabilidad de iniciar verdaderamente lo que es el propio proceso de mediación, se pasa a esta fase, que es la fase de encuentro, y es la fase en la que realmente sí que es un encuentro cerrado de víctima e infractor con el mediador, con ausencia de su abogado, y donde se produce un diálogo entre personas, no con asistentes asesores externos. Sin embargo, sí que el abogado vuelve a entrar después, antes de la redacción del acuerdo, si lo hay. Si hay un acuerdo, el abogado, sobre todo el imputado, del acusado, debe de valorar si ese acuerdo puede perjudicar su línea de defensa, y esto es muy legítimo, ¿no?, por parte de todos. Si no hay acuerdo, normalmente el mediador remite al juzgado un breve escrito diciendo: no ha sido posible llegar a un acuerdo, finalizar con acuerdo el proceso, sin imputar responsabilidades, lógicamente, porque se trata de garantizar la presunción de inocencia, y si hay un acuerdo será en los términos que las partes fijen, y normalmente es un acuerdo bastante, digamos, somero. No se entra a detallar las conversaciones, que también pueden conculcar en su momento, pues, hechos que puedan afectar a la presunción de inocencia. Es importante, y esto es otra de las cosas que valora el propio servicio de mediación, que cuando se oye al imputado en la sesión informativa reconozca no los hechos, sino haber tenido algún tipo de participación. Es decir, el proceso de mediación no tiene por objeto la búsqueda de la verdad material como lo tiene el proceso penal, y por tanto no se parte de eso, pero sí que ha de reconocer al menos que estuvo allí, que algún tipo de participación tuvo, porque si no es absurdo, es evidente. Si la línea de defensa es: yo no estuve allí ese día, es evidente que no procede iniciar ya el proceso. Este acuerdo, una vez que se remite al juez,
se ha de ratificar a presencia judicial. Por tanto, estamos hablando de una mediación intrajudicial con control del juez, de control de calidad y control de que se han respetado las garantías de los propios justiciables en el seno de este proceso. Por tanto, no hay que temer, no hay nada que temer al proceso de mediación. Bueno, todo esto que les explico dirán, ¿y cómo lo han hecho si no tienen ley? Bueno, pues lo hemos hecho con imaginación, pero tampoco mucha porque somos jueces y estamos vinculados a la ley, ¿no? Pero hemos visto que el Código Penal vigente no regula esto, pero sí que atribuye beneficios a la reparación de la víctima. Entonces dijimos, bueno, si estos beneficios y esta reparación se produce por vía de una mediación previa, vamos a reconocerle los derechos que la ley reconoce a la reparación. Y hay, en concreto, que es la figura quizás más utilizada, una atenuación genérica de la pena, una vez que se ha producido esta reparación, que puede llegar hasta el descenso, hasta en 2 grados de la pena, 1 o 2 grados si se considera como una atenuante muy cualificada, con lo cual es un beneficio también importante que ofrecer al imputado o al acusado que se presta a reparar. Y también echamos mano pues, de atenuantes específicas allí donde las hay y contemplamos que efectivamente hay muchos artículos o muchos preceptos del Código Penal donde se permite una interpretación amplia y flexible por cuanto que se reconoce la efectiva reparación del perjudicado, la rehabilitación del infractor y otros beneficios jurídicos a quien ha mostrado una buena conducta, ha reparado efectivamente y además en casos, por ejemplo, se puede servir de base en la fase de ejecución para obtener una suspensión de la condena, la libertad condicional o incluso el indulto, cuando éste se revele ineficiente ya o innecesario, la pena quiero decir, porque ha habido una reparación y hay un pronóstico ya de que está rehabilitado. Así hemos hecho, como les digo, con imaginación, hemos dado, utilizando los instrumentos, como decía la profesora, utilizando los instrumentos que tenemos, les hemos dado otra mirada. ¿Y cómo les hemos dado esta mirada? Pues mirando, como les decía al principio, nuestro entorno. Hemos mirado muchas resoluciones de Naciones Unidas que ya hace años fomentan la cultura de paz, programas sobre la cultura de paz, sobre la justicia restaurativa, en fin, hay múltiples resoluciones al respecto, las miramos y miramos también Europa y miramos las recomendaciones, la recomendación del 19 del 99 que citaba el profesor claramente, donde reconoce el interés legítimo de la víctima para que pueda obtener razones y pueda obtener explicaciones y una reparación, y también cómo se debe de reforzar a través del proceso penal el sentido de la responsabilidad en los delincuentes, y reconoce que la mediación penal puede crear una justicia penal más constructiva. Bien, pues si esto nos lo dice una recomendación y nos dice cómo, y nos dice cuáles son los grandes principios que han de regir la mediación, que ahí fue donde miramos, ha de ser voluntaria, ha de ser confidencial, bueno, pues vamos a hacerlo, y lo hicimos. Y también hemos mirado la Unión Europea, la decisión marco relativa al Estatuto de la Víctima del 2001, la actual directiva de víctimas que se acaba de promulgar. Miramos para todos estos instrumentos normativos de nuestro entorno y además buscamos amparo institucional, el que nos da y nos ha ofrecido el Consejo General, y también el que nos creamos los propios jueces a través de organizaciones como GEMME, como GEMME Europa, en donde, por cierto, y esto a lo mejor es un destino divino, la sección nacional de GEMME Europa se fundó como consecuencia de una visita que hicimos a Roma, 6 o 7 jueces, que nos lo pagábamos de nuestro bolsillo, aquí estamos algunos presentes, que fuimos a ver una asamblea general de GEMME Europa para ver qué era aquello y para ver si aquello nos podía servir. Y volvimos entusiasmados, formamos
la sección nacional, y a partir de ahí no hemos parado de fomentar cultura de la mediación. ¿Cómo? Pues que es que GEM España y GEM Europa también, los 2/3 de sus miembros hemos de ser jueces, fiscales, secretarios judiciales, y el otro tercio pueden ser otras profesiones jurídicas relacionadas con la mediación. Bueno, pues hemos hecho, yo creo que bastantes cosas. Desde el año 2007 les estoy hablando, fue cuando visitamos Roma, y hasta ahora. Y les digo únicamente lo último que hemos hecho, que yo creo que es una experiencia realmente exitosa e impresionante incluso, por eso tenemos que presumir de ella, que es la creación de puntos de encuentro en todo el territorio nacional de operadores jurídicos vinculados con la mediación. ¿Para qué? Para juntarnos, conocernos y trabajar transversalmente entre todos para mejorar los sistemas de derivación, protocolos, difusiones, acciones de difusión. Y sobre esto solo les quería mostrar una página que yo creo que tenía o aquí o allí, está ahí, ¿verdad? Para que la consulten si quieren, porque todos los trabajos que hemos hecho durante todo un año, en el que han participado más de 800 personas, notarios, abogados, profesores de universidad de toda España, y que ha culminado con un congreso que tuvo lugar a finales del mes de septiembre, que fue inaugurado por el ministro de Justicia, con la presencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, su vicepresidente y otras altas autoridades. Bueno, realmente los resultados están aquí colgados, y yo creo que son, bueno, ustedes que se dedican también a la mediación, que son unos apasionados de la mediación, igual pueden encontrar aquí pues material que les pueda servir. Por tanto, ahí estamos, y yo creo que no tengo tiempo ya, o sí, no lo sé, para contarles este entusiasmo de dónde me viene, ¿no? Y cómo yo empecé pues en la mediación. Yo soy magistrada o juez desde el año 1989, pero soy gallega, y todo mi devenir profesional, soy gallega como la profesoresa Esther Souto, efectivamente. Mi desempeño profesional tenía que salir en algún momento, la conexión galaica. Desde el año 89 hasta el año 2000, mi desarrollo profesional fue en Galicia. Allí nadie había oído nada de la mediación, niente, nada. Pero en el año 2000 concursé y me trasladé a Barcelona como juez de instrucción en Barcelona, y fue allí donde me encontré esto que les contaba antes. Se acababa de establecer el primer servicio de mediación penal, en fin, pero yo esto tampoco me lo encontré nada más llegar, sino que lo que me encontré es mucho trabajo, muchísimo trabajo encima de mi mesa, y una de las causas que yo tenía encima de mi mesa era un robo con violencia. Por eso les decía que antes le podía poner este ejemplo, y en esa causa el Ministerio Público, el público ministerio, a petición del abogado de la defensa, pedía que se iniciase un proceso de mediación penal. Ni idea de lo que me hablaban, pero yo solo no tenía mucho tiempo yo para estudiar aquello, de qué era aquello, pero solo pregunté dos cosas, o solo me fijé en dos cosas. Primero, era el Ministerio Fiscal, era el público ministerio quien me lo pedía, también está vinculado al principio de legalidad, por lo tanto, tan raro no podía ser. Y luego cuando pregunté, el servicio de mediación penal, ¿pero eso qué es? ¿Dónde está? Dice, no, esto es un servicio que está en el propio edificio separado, pero dentro de lo que era el organigrama de los juzgados penales de Barcelona. Digo, bueno, pues si es una oficina pública luego, si está aquí. Sí, está ahí al final del pasillo. Ah, pues tampoco, pues eso también me da confianza a mí como juez, ¿no? Por tanto, hice esta primera derivación. Era un robo con violencia, era un robo no con violencia, era un robo con intimidación, que había sucedido una mañana cuando salía un ciudadano de mediana edad a trabajar, como todas las mañanas. Un joven, muy joven, recién cumplido los 18 años, le había puesto una navaja aquí para sacarle dinero
no era mucho dinero, pero le había sacado el dinero y sobre todo lo que le había sacado era la tranquilidad a este pobre ciudadano que no entendía por qué, primero, por una parte estaba indignado, ¿por qué a mí, si yo soy un honrado ciudadano y voy a trabajar, me habrá visto a mí algo raro? A ver si me va a pasar a mí algo y me va a seguir pasando esto que me pasó. Realmente había perdido su seguridad, ¿no? Tenía miedo. El joven era un joven primerizo, era su primera acción y parece ser que estaba arrepentido, es evidente cuando su propio abogado propuso esta medida, ¿no? En el propio proceso de mediación, por lo que yo supe que me contaron, porque yo no estaba allí, es evidente, primero, el ciudadano pudo expresar su miedo, pudo expresar su indignación y el joven infractor le pudo dar explicaciones que le debieron de ser suficientes a este ciudadano porque llegaron a un acuerdo de reparación. Cuando esto volvió ante mí, me di cuenta que, el fiscal y el abogado de la defensa se ofrecieron ya a presentar un escrito conjunto de acusación y defensa. Esto ahorra, es una cuestión procedimental, pero ahorra un montón de trámites porque ya está. Se encamina directamente a dictar una sentencia de conformidad. Entonces yo en este primer caso me encontré, por una parte, una víctima satisfecha por fin, un infractor arrepentido y responsabilizado y un sistema de justicia penal aliviado, porque de verdad que había sido todo mucho más ligero y mucho más rápido. Y yo decía, pero esto es maravilloso, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Me respondieron, esto es la justicia restauradora, reparatrice, esto es. Y a partir de ahí, pues fue cuando empecé a reflexionar ya un poquito más y a estudiar un poquito más y, bueno, pues durante todos mis años de ejercicio como juez de instrucción he hecho muchas derivaciones a mediación penal. Lo que no quiero es, solo les quería comentar o leer un caso que no es un caso publicado, pero que no es de mi juzgado, porque ya que estamos en un foro tan propicio a la mediación, para no quedarnos con que es algo residual en la justicia, de la justicia penal, algo que debe de quedar reducido a aquellos casos pequeños, en fin, sino que la mediación puede ser muy útil en muchos tipos de casos donde haya pues una víctima sobre todo que necesite reparación, ¿no? Entonces tengo aquí un caso que se publicó en los periódicos nacionales que decía, el titular decía lo siguiente: ver que el hombre que mató a mi padre está arrepentido me ayuda. Y cuenta el caso de un condenado por un asesinato, homicidio, no sé muy bien, que estaba cumpliendo condena, que ya estaba muchos años cumpliendo condena y que su arrepentimiento le llevó a empezar a mandar cartas a la familia del asesinado pidiendo perdón. Entraron en juego los servicios de mediación y es que es el hijo de la víctima que participó indirectamente de momento, porque cuando se publicó esto todavía no se había producido el encuentro, porque esto, claro que es muy fuerte, pero hay que prepararlo muy bien para que las partes no se dañen, pues cuenta esto y dice que con el odio no se convive y hace unas reflexiones muy importantes de cómo incluso a través del proceso de mediación se pudo recuperar el diálogo con su madre, porque la madre y esposa de la persona asesinada había cerrado ese capítulo en su vida, no podía hablar de ello y esto era algo que les pesaba, incluso pasados los años, incluso después de haber obtenido una respuesta satisfactoria del sistema de justicia penal formal. Y a través de esto pudieron volver a hablar de aquello que había pasado y que había, bueno, marcado su vida, ¿no? Por tanto, vamos a empezar poco a poco, pero vamos a no ponernos límites por arriba, no ponernos techo. Termino con algo que es obvio. La mediación humaniza el sistema de justicia penal, esto es obvio. Bueno, y es mi experiencia además, no sé si es obvio, pero es mi experiencia, seguro, y el de tantos que hemos participado en esto. Y les animo mucho a ustedes, porque me ha gustado mucho algo que decía
su compatriota, Cesare Beccaria, ya hace unos cuantos años, ¿verdad?, incluso siglos, a no desanimarse, y porque decía, tratándose de asuntos difíciles, no cabe esperar que se pueda plantar y recolectar de una sola vez. Más bien al contrario, es una obra que precisa de un trabajo laborioso de preparación que lleve a una maduración gradual. Aquí estamos preparando este futuro en que vamos a obtener, yo creo que, unos buenos frutos, porque todo nos lleva hasta ahí. Gracias.